El tiempo compartido, conforme se lo ha definido en el artículo 2087, configura claramente un derecho real, es decir, un conjunto de facultades o de prerrogativas sobre una cosa, o si se quiere, un poder jurídico, como define el artículo 1882 a los derechos reales. Entonces, no hay que confundirse. De ahí que aclaro que me refiero al tiempo compartido tal como se lo ha plasmado en el artículo 2087 y no al sistema turístico de tiempo compartido. Entonces, si bien la norma que lo define, o sea, el artículo 2087, no dice claramente, de manera directa, que configura un derecho real, como sí lo dice el artículo 1941, que define el dominio, el 1983, que define el condominio, el 2037, que define la propiedad horizontal, generalmente se comienza diciendo es un derecho real, lo que no ha ocurrido, lo que no se ha utilizado esa fórmula para el artículo 2087, pero de otras normas surge sí claramente que se trata de un derecho real y más precisamente de un derecho real sobre cosa propia y más precisamente de un conjunto inmobiliario cuando este término se utiliza en sentido genérico. Entonces, para el análisis de las normas que nos autorizan a llegar a esta conclusión, voy a compartir una pantalla con algunos textos y gráficos. Como se observa, el artículo que lo define, y ya como expliqué, no utiliza la fórmula es un derecho real como sí se utilizó en el dominio, el condominio y la propiedad horizontal. Pero hay que tener en cuenta, en primer lugar, el artículo 1887 de la parte general, que enumera los derechos reales y que indica que son derechos reales en este código y comienza con la enumeración. El dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios y en el inciso E menciona el tiempo compartido. Con lo cual queda claro que se trata de un derecho de esta categoría. Luego, para ser más específico todavía, conviene tener en cuenta el artículo 1888, que a los 14 derechos reales que se enumeraron en el artículo anterior, en el 87, los agrupa en dos categorías, en derechos sobre cosa propia y derechos sobre cosa ajena. Y esta norma indica que el tiempo compartido integra la primera categoría. Véase que dispone que son derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia, dominio, condominio, propiedad horizontal, conjunto inmobiliario y tiempo compartido. Y ratifica o refuerza esta conclusión el texto del artículo 2101, que sí integra el capítulo de tiempo compartido y que en su encabezamiento alude precisamente al derecho real del adquirente de tiempo compartido. Conviene tener en cuenta o considerar para su encuadre que existe dentro del libro cuarto de los derechos reales los conjuntos inmobiliarios en sentido genérico, que han sido consagrados en el título sexto, y que este título está compuesto por 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. El capítulo 1 se lo dedica a los conjuntos inmobiliarios propiamente dicho, o conjuntos inmobiliarios en sentido específico, o conjuntos inmobiliarios en sentido restringido. También el tiempo compartido, es decir, la figura bajo análisis, y el cementerio privado en el capítulo 3. Con lo cual, para hacer un análisis completo de la naturaleza, es decir, del encuadre, y por lo tanto, para conocer cuáles son las figuras análogas, en caso de que sea necesario acudir a las figuras análogas para la interpretación y para la aplicación de los textos legales, tal como lo manda el artículo 2 del Código Civil y Comercial,
conviene tener en cuenta la ubicación de la figura que se estudia, es decir, el tiempo compartido. Y como se dijo, si se dirige en sentido inverso desde la especie hacia el género, el tiempo compartido configura uno de los conjuntos inmobiliarios en sentido genérico, porque los otros tres, o los otros dos que conforman el total de tres son los conjuntos inmobiliarios propiamente dicho, el tiempo compartido y el cementerio privado, que a su vez integran los derechos reales sobre cosa propia, que va de suyo, integra el grupo de los 14 derechos reales. Con lo cual, siempre conviene bien tenerlo en cuenta. Si es necesario interpretar o aplicar la norma, va de suyo para solucionar un conflicto, que es la finalidad de la disciplina del derecho, y no se encuentra esa solución en la regulación específica de tiempo compartido, es necesario tener en cuenta las figuras análogas, que son las que comparten naturaleza. Por lo tanto, se le aplicarán en subsidio las normas de los conjuntos inmobiliarios y del cementerio privado, porque son las figuras análogas. Y si aún así no se encontrare en subsidio, se le aplicarán las normas que regulan los otros derechos reales sobre cosa propia. Y si aún así no se encuentra, debe atenderse a las normas más genéricas todavía, las normas más generales, y se le aplicarán todas las disposiciones de los derechos reales. Dejo de compartir el gráfico. Nuevamente les doy las gracias si me dedican su tiempo. Es para mí muy gratificante si así lo hacen. Espero volverlos a ver en otro video o en alguna reunión presencial. Hasta la próxima.